Hermanos, estamos de vuelta con el programa, esperando todavía. Aquí está mi hermano Miguel, sabe que he estado pensando, hermano Miguel, toda la tarde en la alabanza y no la he podido encontrar, de verdad. Y esas alabanzas, pero remueven nuestros cimientos. Así que ojalá la pueda encontrar mi hermano Miguel. Ahí hablamos con el hermano Julio para que él haga un traspaso de ese cassette a CD, no sé, él averiguará, no sé, él sabe todas esas cosas. Y de verdad que esa alabanza es muy buena, hermano Miguel. Es muy buena. De hecho, la estuve tarareando toda la tarde en el camión y me trajo muy lindos recuerdos. Muy lindos recuerdos. Así que ojalá la pueda encontrar el cassette, mi hermano Miguel. Ojalá lo pueda encontrar. Chuta, dije cassette. Se nos vinieron todos los años encima, hermano Miguel. Porque yo también no escuchaba cassette. Así que, bien. Pero no importa. Sí, está bien. Así que, mi hermano amado, bueno, quiero decirle que acertaron, hermano Cristian, que el Señor Jesús le bendiga, esperando que se encuentre muy bien, ustedes salud y toda la familia también. Quiero decir que los que le acertaron, igual era una pregunta que no era muy fácil, ¿ya? Pero bien por ello, mi hermana María Elena, que respondieron bien, mi hermana Mayerlin también Rodríguez, que respondieron bien, mi hermana Soledad, mi esposa, que respondieron bien, y Francisco Muñoz, mi hermano, también. Correcta la respuesta, Isaías capítulo 11, versículo 2, los 7 espíritus de Dios. Amén. Así que está correcta la respuesta. Para mañana, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Amén. Los palestinos, así se llama, mi hermano. Qué buenísimo. Así que vamos a rogar a mi esposa que me busque esa alabanza. Por favor, me la puede mandar a mi WhatsApp el nombre. ¡Oh, qué grandioso! Lo voy a buscar al tiro. Ahí, no al tiro, porque tengo que ir al consejo del Señor, que es muy bueno. Así que felicito a mis hermanas y a mi hermano por la respuesta. Mañana la pregunta es: ¿cuál es el nombre del Espíritu Santo? Lo puede encontrar en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Ahí puede saber usted cuál es el nombre del Espíritu Santo. Bueno, le voy a ayudar más, en el libro de Juan. ¿Ya? Ahí está, así que mañana lo buscan para que estén contentos. Que el Señor bendiga a mi hermano Rodrigo Vázquez, muchas bendiciones, que esté muy bien. Y también quiero saludar a nuestro amigo Juan Rivera, un abrazo, muchas bendiciones también. Y Margarita también, un abrazo, bendiciones, que esté muy bien. Bueno, igual quiero hablar y decir a mi madre que esté tranquila, que mi hermano Mauricio está en las mejores manos, junto a mi sobrina Maura y Nicole, que es en las manos del Señor, esperando siempre que el Señor les ayude para que puedan estar bien, de salud, y que ese COVID-19 pronto los deje y podamos seguir igual alabando al Señor. Bueno, ojalá que Él vuelva al Señor. También a todos mis hermanos que sufren de esa enfermedad, que nuestro hermano David Marileo, rogando al Señor para que salga del hospital, el pastor Juan también, que está con ese problema del COVID-19, y muchos más hermanos que están muy complicados de salud, esperando que el Señor haga una obra grande y tremenda en ellos, porque es muy peligroso lo que está sucediendo, y rogando al Señor, a pesar de que el Señor nos puede librar y nos libra, es menester que podamos estar siempre unidos en una plegaria, en una oración, apegados al Señor lo más posible, para que el Señor nos ayude grandemente. De verdad que en estos tiempos de dolor, yo anoche me afecté bastante con el dolor que estaba en mi corazón, el ver tantas peticiones. Mi hermana Elizabeth Mesa, de allá de Estación Central, sentí el dolor que tenía ella por su marido que tiene, del dolor que tenía neumonía, tenía afectado los riñones producto de esta enfermedad. Pero confiamos en un Dios grande y poderoso, todopoderoso nuestro Señor, que Él puede hacer la obra grandemente. A ver, el que comenzó la obra la va a terminar. Y rogamos al Señor que nos ayude a todos mis hermanos, de todos los lugares, no importa el letrero, de todos los lugares, que el Señor les ayude, que el Señor los levante y les fortalezca bajo el amparo y la misericordia del Señor.
porque el Señor es fiel para con los que le buscan. Y de verdad que el Señor nunca ha fallado, nunca ha fallado. Nosotros somos los infieles, nosotros somos los que fallamos en todo momento, pero el Señor permanece fiel. Así que estas palabras de aliento son para todas mis hermanas y hermanos que están tristes, producto de esta enfermedad, que tienen familiares, que tienen amigos, que tienen conocidos, que están siendo afectados por tantos problemas. Pero el Señor está siempre ahí. Y Él nos dice que no temamos. Así como cuando estaba el mensaje de anoche en la barca, Él dice que no temamos, que Él está siempre con nosotros. Y no va a fallar. Él no va a fallar, porque le creemos a nuestro Señor. Bien, mis amados hermanos, vamos a ir a la poderosa palabra del Señor, que se encuentra en el libro de Lucas, Lucas capítulo 20, del versículo 45 al 47. Si me ven un poquito después tomando un poquito de té, es por mi garganta, porque la tengo afectada un poquito afectada. Así que ruego al Señor que me ayude para estar bien, y voy a estar bien. Amén. No importa que se me desgaste, si es palabra del Señor, bienvenido es. Amén. Así que vamos a la palabra del Señor, que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 20, del versículo 45 al 47. Lo ha encontrado como buen siervo y sierva del Señor, con la Biblia en mano, atento a la palabra del Señor. Por favor, dentro de lo que es el mensaje, no se manden saludos y nada, para que estén atentos a la palabra del Señor. ¿Me entiende? Atento siempre a la palabra del Señor. Dice así, en el poderoso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Amén. Esto es palabra del Señor. Así que le invito a que oremos todos juntos al Señor, para que sea voz de Dios y no de hombre, y poder predicar la poderosa palabra del Señor, que está tan escasa en estos días. ¿Por qué les digo escasa en estos días? Porque hay muchos que predican tantas cosas, y los conocedores de la palabra del Señor saben que no es así en la mayoría de los casos. Pero es bueno siempre escuchar la buena palabra del Señor. Amén. Así que le invito a que oremos en el poderoso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Señor Jesús, Padre amado, gracias le doy, Señor, por la misericordia y la bondad que usted tiene para con nosotros. Por todos mis hermanos que ahora se han conectado, Señor, y aquellos que lo verán después, Señor, y aquellos que seguirán anexándose, Señor, a estos programas, mi Dios, rogando, mi Señor Santo, que usted, Señor, prepare cada vida, cada corazón, porque su palabra, Señor, son espíritu y son vida. Señor, mi Dios, humildemente no soy nadie, Señor, ni soy nada. Señor, me declaro incompetente para todas las cosas. En mí, Señor, no hay sabiduría, porque toda viene de usted. Señor, la gracia viene de usted, todo viene de usted. Permítame ser, Señor, el canal, Señor, el medio por el cual usted va a hablar a su pueblo. Señor, le ruego que unja mi vida, Señor, que tome mis labios, mi mente, mi corazón, que me dé elocuencia, Señor, virtud en las palabras, que su palabra, Señor, fluya en cada vida y llegue como un bálsamo a los corazones que están afligidos, a los corazones que están angustiados, a aquellos que están atribulados, Señor, que están pasando por medio de la tormenta, Señor, que están pasando por el valle de sombra. Que usted sea, Señor, el pastor, que les ilumine el camino, que les guíe, mi Señor, mi Dios. Le ruego en esta hora, Señor, que su palabra haga vida en cada corazón, porque sus palabras son espíritu y son vida. Señor, en esta hora le ruego que me dé sabiduría y entendimiento, que sean sus palabras, voz de Dios y no de hombre las que hable. Señor, le ruego su gracia, su misericordia y su bendición en el poderoso nombre de mi gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Ya al Señor sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis amados hermanos,
aquí vemos a través de la Escritura que el Señor Jesucristo habla y dice, y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos. No solamente él expresaba lo que hablaba a sus discípulos, sino que muchas veces también lo expresaba delante del pueblo, porque el Señor estaba indignado con los fariseos, con los saduceos, con los escribas, el comportamiento que tenían ellos, porque en el tiempo en que el Señor Jesucristo se manifestó, o Dios tomó una manifestación en carne, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo, cuando se presentó, llegó en un tiempo muy, pero muy peligroso, en el cual en Jerusalén, ¿cierto? Israel, los que estaban alrededor, estaban sitiados por los romanos, en los cuales ellos cobraban impuestos, el derecho a vivir, les cobraban los romanos a los niños de los 12 años hasta los 65 años. Tenían que pagar impuestos solamente por vivir. Entonces, el problema era que estaban muy asediados, estaban controlados. Cuando llegaban a veces de las guarniciones, pasaban a los lugares y les quitaban la comida para ellos alimentar a los soldados. Ellos estaban totalmente atribulados, perseguidos, atormentados. Fuera eso de la ocupación de los romanos que estaban con ellos, también tenían por otra parte a los fariseos. Los fariseos se podría decir que era la parte que estaban apegados a los escribas, que los escribas eran los que estaban a cargo de reescribir, ¿cierto?, la Torá o reescribir la Tanaj. El Tanaj, estaban encargados ellos de reescribir, y los fariseos estaban al lado de ellos, revisando, también estando con ellos. Los saduceos, ellos estaban a cargo de lo que era el templo, pero es irrisorio lo que sucedía ahí. Tanto los saduceos como estaban a cargo de los sacrificios, todas las cosas, ellos no creían en las cosas espirituales, no creían en los ángeles, no creían en la resurrección. Entonces dígame, alguien que esté a cargo de los servicios que llegan espiritualmente al Señor, a pesar de que eran sacrificios de animales, pero era para el Dios que es espíritu, ellos no creían en ciertas cosas espirituales. Es lo que sucede en estos tiempos, pero le voy a hablar algo de esos tiempos, lo que sucedía con ellos. Estos hombres, los fariseos, les gustaba cuando ellos ayunaban, ellos se demacraban la cara, y pasaban por los lugares donde habían ferias, donde estaba el mercado, con una campana, tocando campana, para que todos lo vieran de que él o ellos estaban ayunando, para recibir las salutaciones, las felicitaciones en las plazas. Les gustaba los primeros lugares en las sinagogas. Ellos, si es posible, tanto como los principales, querían estar en la cátedra de la sinagoga. La cátedra, eso era un asiento de piedra que estaba en el mejor lugar donde ellos se querían sentar, donde ellos querían dar la charla o leer la Tanaj o leer la Torá, ¿cierto? Lo que sintieran dar en ese momento, ellos querían los mejores lugares. Se sentían mal cuando alguien no los saludaba. Ellos, la costumbre que tenían era que querían estar por sobre la familia, por sobre el padre. De hecho, si usted veía, si su hijo veía que usted venía cargado con algo y veía que venía uno de estos maestros, de estos fariseos, de estos saduceos o de estos escribas cargado con algo, ellos tenían sus hijos ir a ayudarle a ellos primero, porque ellos se sentían que estaban por sobre los padres, que estaban por sobre todas las cosas, por el hecho de ser eruditos en lo que era la Torá o la Tanaj. Era la costumbre que tenían. También la costumbre que tenían era de sentarse en los primeros lugares. Eran los mejores asientos en las cenas, en las bodas, eran los mejores lugares para ellos, por el hecho de saber tener conocimiento. La otra costumbre que tenían ellos era que para ellos era el bien de que usted le diera dinero, a pesar de que era notorio o era común de que ellos tuvieran su negocio aparte. De hecho, se dice, los estudiosos dicen, que en el patio de los gentiles, cuando el Señor dio vuelta a las mesas y se enojó y lo azotó, en otras versiones sinópticas que habla la Escritura, y dice de que ese patio era para los gentiles, y el comercio que tenían ellos ahí, de todos los negocios que tenían, eran de los fariseos,
que afuera vendían animales igual sin mancha, a un precio mucho más barato, pero como el negocio era de ellos dentro del templo, rechazaban esos animales porque tenían que comprarlo adentro. El cambio que se hacía de dinero era mucho mayor al que estaba afuera, porque el negocio era de ellos. Era un desorden que había a beneficio de ellos mismos. También estaba la costumbre de que los discípulos de estos estudiosos eran las personas que los recibían en casa. Era como que era tanto el placer o el beneficio de que la persona que recibía a uno de estos discípulos, de estos eruditos, que era como que sacrificara al Señor todos los días sacrificio. Entonces imagínense cómo estaban estas viudas, de felices por recibir a alguien en su casa para que hicieran una larga oración y que ellos le llevaran el dinero, de que ellos manejaran sus negocios y solamente le dieran las ganancias a ellos y todo lo más grueso del dinero para ellos. Era un comercio, era un desorden, era un aprovechamiento muy grande que sucedía en ese tiempo, para darle algunos ápices de las costumbres que ellos tenían. Entonces, poder entender lo que el Señor dice: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas, aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Era como se lo relaté. Eso es lo que sucedía. Ahora, hagamos una distanciación de ese tiempo a este tiempo. ¿Usted conoce pastores que hacen lo mismo? Que les gustan, que si usted no le dice mi pastor, se enojan, se molestan, sabiendo que tenemos un solo pastor de todos los pastores. Quizás sí tengamos el ministerio de pastor, pero nosotros somos administradores. Ahora yo le pregunto, ¿merezco ese título? No, no lo merezco, porque yo no soy nada delante de mi Señor. El único pastor que yo reconozco se llama Jesucristo. Los pastores de hoy en día, no derraman una sola lágrima. No derraman lágrimas. La mayoría de los pastores, si usted lo hace, mi amado pastor que está escuchando, bien, lo felicito, porque esa tiene que ser la actitud del pastor. Esa tiene que ser la actitud del evangelista. Esa tiene que ser la actitud del diácono. Llorar delante de la presencia del Señor. Por eso habla la Escritura del Antiguo Testamento: entre la puerta y el altar lloren los sacerdotes del Señor, diciendo: perdona, Señor, a este pueblo. Ya no lloran. Tampoco quieren arrodillarse porque van a ensuciar el traje. Entonces dígame, ¿cómo estamos? No hay humillación. Si mientras más grande, más abajo tiene que ser. Nosotros, mis amados pastores, ministros del Señor, estamos encargados de servir, no de ser servidos. Nosotros tenemos que servir. Nosotros tenemos que trabajar para la obra. Nosotros tenemos que trabajar para la obra. Y no que cuando entremos a la iglesia todos vayan corriendo a saludarnos, a darnos pleitesía, a sentarnos en los primeros lugares. No, esa no es la actitud. Nosotros tenemos que estar pasados a ovejas. Tenemos que ser siervos. Acuérdese cuando el Señor le lavó los pies a los discípulos. Entraron todos. Nadie tomó el lebrillo. Nadie. ¿Qué hizo el Señor? Todos entraron. Poco antes, en relatos anteriores, habían dos hermanos que querían tener el primado, que quien quería sentarse a la derecha, en los primeros lugares. ¿Cierto? Siervos del Señor, no cometamos las fallas que cometían los escribas y los saduceos y los fariseos. Hay muchos fariseos que andan por ahí con estas fe que están saliendo ahora, estas apostasías que están saliendo, que llega a dar vergüenza, pero la gente les sigue. ¿Por qué? Porque les gusta lo fácil. Por eso la Escritura dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, como no creyeron a la verdad, el Señor le manda un poder engañoso para que crean a la mentira y no a la verdad.
para que sean condenados, porque no quieren entender, no quieren escuchar la palabra del Señor. Pastores que se prestan para hacer sus propios negocios, engordan, van tras la oveja gorda, pero la perni quebrada ni siquiera la saludan, ni siquiera la miran, ni siquiera le hablan. Tratan de ir a la siga de ellos para hablarle, pero ellos no le prestan atención. Entonces, ¿qué pasa en estos tiempos? Se está cometiendo lo mismo y el Señor le dice: guardaos de los escribas, guardaos, cuídate de ellos, cuídate. Hay gente que le gusta las iglesias tremendas, grandes, con los tremendos coros, pero ¿estará Dios ahí? Posiblemente sí, pero escuche lo que predican, escuche la palabra. Una vez estuve viendo también un pastor que entró con un auto dentro de la iglesia para que lo vieran, el tremendo vehículo que se compró. Y hay hermanos que se están muriendo de hambre. O quizás no muriendo de hambre, pero están pasando mucha necesidad. Hay hermanos que con suerte llegan a fin de mes con las cosas. Entonces, mis amados siervos del Señor, ¿de qué estamos hechos? ¿De qué? Si el Señor donde andaba haciendo misericordia, y nosotros hacemos misericordia, o seguimos guardándonos tras este traje, el odio, el rencor, la ira, el enojo. Seamos de verdad. El Señor dice: ya no acordéis más de las cosas pasadas, porque aquí todas son hechas nuevas. Ya el Señor perdonó nuestros pecados, pero cambiemos, mejoremos, busquemos lo que el Señor está pidiendo y no volver a cometer los mismos errores. Dejemos que el Señor sea el único grande, que Él es el que tiene que sentarse en el primer lugar y en el último lugar, porque Él dijo: yo soy el primero y yo soy el último. Démosle la gloria al Señor, y no que cuando entren a la iglesia o entremos a la iglesia todos anden preocupados de nosotros. No, preocupémonos del Señor. Si Él es el más importante, nosotros no existimos. No existimos nosotros. Estos fariseos, estos escribas, buscaban como pretexto, entraban a las casas de las viudas a hacer largas oraciones y se iban con los bolsillos llenos de dinero. Hacían los negocios, todas las cosas se prestaban para hacer negocios, pero todo lo más grande quedaba para ellos y lo que sobraba para ella. ¿Cuánto se ve eso ahora? Hombres que engordan recibiendo mucho y el pueblo pasando necesidades. ¿Hasta cuándo hemos de llegar a eso? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con eso? Por eso que el lema de esta palabra es palabra de verdad, separando la paja del trigo. Quizás muchos se van a molestar conmigo, pero yo prefiero predicar la palabra del Señor, quedar en buena con mi Señor. No me importa el halago de la gente, porque es importante la opinión que el Señor tenga de nosotros. Eso es importante. ¿Qué opinión tiene el Señor de nosotros? Por eso somos enviados a predicar la palabra del Señor. Todos pecamos, todos cometemos errores. Y yo no soy juez para juzgar a usted, pero sí puedo hablarle por la palabra con amor y cariño y hacerle entender y comprender que solamente Dios es el que hace todas las cosas. El Señor dijo: mi gloria no daré a otro. ¿Y por qué usted recibe más gloria que el mismísimo Señor? ¿Que el mismísimo Dios? No, eso no puede ser. Que porque no lo sientan adelante se molestan, se enojan porque no los nombran con el debido honor que se le da. Nosotros somos todos hermanos, y si tenemos algún título de pastor es porque está escrito en la palabra del Señor. Pero si yo me hago un análisis, diré: ¿soy verdaderamente un pastor? ¿Soy verdaderamente un evangelista? ¿Soy verdaderamente un diácono? ¿Soy verdaderamente un predicador? ¿Soy verdaderamente un coordinador? ¿Soy verdaderamente un hijo de Dios? ¿A quién va mi corazón puesto? ¿Al Señor o a los hombres de la iglesia que están por un cargo? Entonces entender, siervos y siervas del Señor, que nuestro corazón tiene que estar puesto en nuestro Dios, que nuestros ojos deben estar puestos en nuestro Dios,
Todo nuestro ser debe estar puesto en Él, porque solamente Él nos va a salvar. A mí no me va a salvar el cargo que tengo yo, no le voy a salvar a nadie. A nadie. De hecho, corro tanta responsabilidad porque el Señor me va a demandar a cada oveja que esté ahí. A cada oveja me va a demandar, me va a preguntar por cada una de ellas. Y tengo que dar respuesta de cada uno de ellos. Entonces, ¿sabe? Le recomiendo, cuídese de aquellos que hacen maldad, de aquellos que dicen ser apóstoles, de aquellos que andan pidiendo dinero vuelto loco por todos lados. No se fíe de ellos, guárdese de ellos. Ya tenemos el ejemplo acá. Sirva a donde se predique la verdadera palabra del Señor. Busque en donde le van a cuidar, en donde le van a dar buenos pastos, donde le van a dar buen trigo, buena palabra. Busque en donde se predica la palabra de verdad. En donde alaben primeramente al Señor y que el Señor sea el centro de todas las cosas. Ahí tiene que estar. En donde se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo, en donde crean que Dios es uno solo, y su nombre es Jesús. Ese es el Dios que yo creo, y ese es el Dios que predicamos todos, mis hermanos, los que nos aferramos a la fe, confiando en que nuestro Dios siempre va a estar primero. Él va primero en todo. Y cuando dice el salmista en el Salmo 139, cierto, versículo 4, antes que la palabra esté en mis labios, el Señor ya sabe lo que voy a pedir. Él es el único y no hay más. Por eso que tenemos que cuidarnos, tenemos que ser sabios, escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que encontraré la vida eterna y estas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Pero si usted no escudriña, si usted no lee y crea todo lo que le dicen, entonces lamentablemente dice la Escritura que qué ciego puede guiar a otro ciego, los dos caen al pozo. Por eso dice el Señor, va a crecer en la gracia y el conocimiento. Es importante crecer en la gracia y en el conocimiento. Es importante. La palabra dice de esta manera: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, y tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Conoce alguno de ellos? Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Pero ¿qué nos dice el Señor a nosotros? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Porque la palabra es Cristo, la verdad es Cristo, el camino es Cristo, Jesús nuestro Señor, y la vida es nuestro Señor Jesucristo. A ver, así que a estar atentos, abiertos nuestros ojos, nuestro corazón y pendiente de buscar al Señor de todo corazón. Ya nada más gloria a los hombres, la gloria tiene que ir a nuestro Dios. Nada más pleitesía a los hombres, sí, respeto, se le debe respeto, pero no pleitesía. No se vuelva loco cuando vea que se acerca el pastor y empieza a tiritar de los nervios. No, tirite por la presencia del Señor. Tirite, porque los pastores solamente somos servidores, nada más, los que guiamos al pueblo, administradores de la obra y nada más. Ser humano como todos ustedes, y de hecho tengo que ser inferior a ustedes en el sentido de ir a servir, porque el que crea ser más, sea siervo. Hay que ser siervo, hay que servir a la obra del Señor. Un abrazo, muchas bendiciones, que nuestro Señor Jesucristo le bendiga mucho, y cuídese de buscar el camino correcto. Que el Señor Jesucristo le bendiga. Vamos a unas 2 alabanzas y volvemos con los saludos y las peticiones de oración. Mi amado hermano Julio. Sé que a pesar de los errores
seguiremos amándonos. Tu presencia y mi alma desea tu altar. Yo solo quiero recibir un toque tuyo, sí Señor, y que tu unción